Mire, se cuenta la historia de un pastor que comenzó o retomó más bien el cargo de una iglesia en un lugar rural de Texas. O sea, en las afueras, si usted va de aquí a San Antonio, aquí a Dallas, usted ve esos lugares, pueblos, ¿verdad? Mire, él tomó esta posición, pero le habían dicho a él que era mala idea, porque esta iglesia en particular era bien especial. Mire, esta iglesia, veían los pastores ahí y nadie se duraba porque era mucha situación, muchos pleitos, muchos conflictos. Pero él, a pesar de ser advertido, ¿verdad? Él, valiente, llamado, lleno del Espíritu Santo, él dijo, yo voy a ir y hacer la obra de Dios ahí en esa iglesia, porque siento el llamado. Él fue, lo recibieron más o menos, comenzó con mucho entusiasmo, ¿verdad? Y dicho y hecho, mire, la gente bien dura de corazón, no querían cambiar, no querían hacer nada de lo que el pastor estaba tratando de hacer. Así es que antes de tirar la toalla, este pastor dijo, yo tengo una idea. Y lo que él hizo se fue al periódico ahí local de ese pueblo y sacó un anuncio y puso en ese anuncio en letras grandes, vengan al entierro de una iglesia. Y puso, mire, hasta la fecha, ¿verdad? Próximo domingo, 10 de la mañana, aquí en esta iglesia, ustedes vengan a este entierro de una iglesia. Y mire, el pueblo se oyó, ¿verdad? Vio la noticia, ahí toda la gente de la iglesia también. Y el siguiente domingo repleta la iglesia. O sea, todos los asientos ya estaban reservados, había gente alrededor por las paredes, ¿verdad? Mirando, no para apoyar el pastorcito, sino realmente para ver esto. ¿Qué está sucediendo con esto? ¿Qué quiere dejar saber? Y mire, el pastor trajo un ataúd, ¿verdad? Lo puso enfrente hasta con flores y todo. Él hizo su sermón, dio la ceremonia y dijo al final de la ceremonia, mire, ahora vamos a hacer algo. Y él va, abre el ataúd, ¿verdad? Lo abre y dice, vamos a pedirle a todos ustedes que se pongan en fila acá y vengan a dejar sus condolencias, perdón. Se me chispoteó el inglés, ¿verdad? Condolencias, vengan a decir sus últimas palabras. Y la gente, ¿verdad? Un poquito tímida, pero curiosas también, se afilaron y empezaron a llegar. Y rápidamente se dieron cuenta lo que el pastor estaba haciendo. ¿Sabe por qué? Porque así al hacer esta fila ellos vinieron y miraron que cuando abrió ese ataúd el pastor había puesto un espejo largo. Y cada persona que venía a ver ese ataúd adentro miraba el rostro de la persona en ese espejo, miraba su propia imagen en ese espejo de esta iglesia muerta. Mire, nosotros continuamos el día de hoy en nuestra serie del libro de Judas. Hemos llamado esta serie firmes, porque hay que estar firmes en poder contender, luchar por la fe. Y nosotros en las últimas semanas hemos visto cómo Dios ha obrado y el problema que había en esta iglesia. Por 3 semanas nosotros hemos visto esto. La siguiente semana concluimos esta serie, así es que no se lo pierda. Vamos a concluir en grande esta serie. Pero miramos desde ya un problema, que el problema central de esta iglesia era la apostasía. Que habían personas que supuestamente eran creyentes, pero en realidad no lo eran. Personas que habían abandonado, significa apostasía, la fe por completo. Mire, estas personas en este lugar, mire, no estaban vivas estas personas estaban muertas y estaban contagiando a medio mundo. Mire, estas personas, dice Judas en el versículo 4, que habían convertido la gracia de Dios en libertinaje. Habían negado al Señor con la forma que ellos viven, y como resultado nosotros vimos la semana pasada que iban a venir consecuencias.
que el pecado siempre trae consecuencias a nuestras vidas y iba a haber consecuencias para estas personas. Así es que hoy nosotros continuamos en el versículo 12, ahí de Judas, si usted tiene su Biblia, y hoy lo que vamos a ver es que Judas nos va a dar un vistazo. Él va a describir cómo se ven estas personas. Si hubiera una imagen de ellos, si hubiera un espejo, Judas va a decir, de esta forma se ven estas personas. Y comienza él a describir, usando ilustraciones, de cómo se ven estos individuos. Continuamos en el versículo 12 y dice así, versículo 12 en adelante. Dice, estos, hablando de estas personas, son escullos ocultos en los agapes de ustedes, cuando banquetean con ustedes sin temor, apacentándose a sí mismos. Otra versión, quizás su versión, va a decir, estas personas son como peligros ocultos. Estas personas son personas, en otras palabras, si lo ponemos en lenguaje para que usted lo entienda, son como bombas escondidas, bombas enterradas. Yo no sé si usted sabe, pero en el Medio Oriente, después de mucha guerra ahí, hay campos donde están bombas enterradas. Y muchos, desafortunadamente, niños, familias, pasan por esos campos como que nada porque no lo ven y causan mucho daño. Mire, estas personas son como esas bombas. Dice en los agapes de ustedes. ¿Qué significa eso? Bueno, cuando ustedes se reúnen para adorar a nuestro Dios, hay minas enterradas entre ustedes que están a punto de explotar. Más bien, pueden explotar en cualquier momento en su reunión. Dice, sin temor a Dios y temor a su prójimo, ellos están ahí infiltrándose, listos para destruir con una influencia sutil, pero letal, que mata aquí esta influencia. Esos son esas personas. Continúa en el versículo 12, el mismo versículo, mire cómo dice, son nubes sin agua, llevadas por los vientos, árboles de otoño sin fruto, 2 veces muertos y desraigados. Mire, la idea aquí es que estas personas son superficiales únicamente. Están vacíos, aparentan ser algo, pero en realidad no tienen beneficio para nadie más. Son como nubes sin lluvia. Mire, la nube debe traer beneficio a la tierra. La nube debe de traer, ojalá, y especialmente en estos días, que traiga lluvia, por favor. Beneficio para nosotros. Son como árboles sin fruto. Un árbol sin fruto, mire, para nada sirve. Estas personas aparentemente son, pero no producen nada de beneficio a los demás. Son falsos, están vacíos y están en medio de ustedes. Continúa acá en el versículo 13. Ahí mírelo en su Biblia. Dice otra vez ilustraciones fascinantes. Versículo 13. Son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza. Estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. Mira, aquí regresamos a la idea de la semana pasada, donde Judas dice que va a haber un juicio sobre estas personas. El juicio va a venir, son reservadas para siempre. Judas continúa hablando de este juicio y va a usar ahorita un libro, una literatura que se usaba, que se conocía en este ambiente, de un libro apócrifo, el libro de Enoch. Y mire cómo usa esta referencia de ese tiempo a referirse al juicio que iba a venir sobre estas personas. Dice lo siguiente, versículo 14. De estos también profetizó Enoch en la séptima generación desde Adán, diciendo,
el Señor vino con muchos millares de sus santos. ¿Para qué? Para ejecutar juicios sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dejaron contra él. El punto otra vez acá es juicio. ¿Sabe, amigo, hermano? A Dios nada se le escapa. Nosotros podemos esconder un montón de cosas, tener un montón de minas en nuestras vidas escondidas, pero Dios lo conoce todo. Aquí Judas dice, de nada se le escapa al Señor. Estas personas estaban a punto de recibir juicio. Y déjeme decirle que no solamente el juicio de Dios viene para los impíos. Cuando se termine el mundo y se termine el momento de redención para todos, Dios va a juzgar al impío, pero también va a juzgar, ¿sabe?, a los creyentes. De acuerdo a 1 de Corintios capítulo 3, miramos que todo lo que nosotros hacemos en Cristo también va a ser probado por fuego. Si es que hay que estar preparados, dice Judas, esto viene para todos por parejo. Judas continúa. Mire, si esto no fuera mucho, la descripción de usando nubes, usando árboles, usando olas del mar, usando, ¿verdad?, todo lo que acabamos de ver, él continúa. Y es aquí donde nos vamos a enfocar, porque él nos va a dar 3 marcos que delatan a estas personas. ¿Cómo se ve la imagen? Recuerde, ¿cómo se ve la imagen en ese espejo? Bueno, Judas lo va a describir, y el primer marco que dice de estas personas, lo que marca a estas personas, oiga, primero, si usted está siguiendo la guía del sermón, lo que marca a estas personas, número 1, es su habla los delata. Las palabras que dicen estas personas, si ustedes quieren saber quiénes son los falsos, los apóstatas en medio de ustedes, su habla los va a delatar. Mire lo que dice el versículo 16. Dice, estos son murmuradores, criticones, dice Judas, que andan tras sus propias pasiones. Hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. Muchos nos reímos a este versículo, es difícil oírlo. Pero nos reímos, ¿sabe por qué? Porque esto no es un problema de hoy. Esto es un problema de mucho tiempo. Mire, dice él que hay gente que les encanta el chisme. No mire a la persona a su lado, por favor, porque nos metemos en problemas. A estas personas les encanta el chisme. Mire, oiga bien, critican a medio mundo. Critican a medio mundo, todos están mal excepto la persona, ¿verdad? No sé si usted conoce a alguien así. En esta iglesia no, ¿verdad? En otras iglesias quizás los hemos visto. Pero son personas, mire, que les encanta criticar a medio mundo. ¿Por qué? Judas dice, son arrogantes. Personas arrogantes, dice Judas, se ganan a personas con sus palabras, ¿verdad? Son buenos para ganar a otros, pero se ganan a otros con sus palabras para destruirlos eventualmente. Personas en medio de ustedes. Judas continúa, versículo 17, dice así, pero ustedes, amados, acuérdense de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes les decían, en los últimos tiempos habrán otra vez burladores, gente que solo habla así, que irán detrás de sus propias pasiones impías. Mira, estas personas los va a delatar la forma que hablan. Estas palabras, su habla, no solamente, oiga, es el problema de ellos, sino el habla expone algo más peligroso aún.
algo más profundo, porque otra vez el hablar, oiga, es superficial. Cuando nosotros decimos algo, Jesús dice que viene de otro lugar. Es como, vamos a decir, un bloque de hielo grande. Se llama en inglés un iceberg. Nuestras palabras solo son la superficie de un peligro más grande. Mire, el barco más grande de la historia fue derribado, no por la parte de la superficie, sino por el tamaño que estaba abajo. Trajo al barco más grande a destrucción. También, mire, estas palabras nos delatan, pero hay algo más profundo. Hay un problema que va más allá que solamente palabras, y aquí es el siguiente marco. El siguiente marco, número 2, dice: sus deseos y acciones delatan a estas personas. No solamente sus palabras, sino vamos a ir un poquito más profundo. Lo que ellos desean y lo que hacen, no solamente dicen. Judas dice que estas personas van detrás, mire el texto, de sus propios, ¿qué? Pasiones. Pasiones impías. ¿De dónde viene eso? Eso viene de algo más profundo. Viene estas pasiones impías, estos deseos, estas acciones salen exteriormente, pero vienen de un lugar. Y sabe, él va a mencionar una acción exterior que estas personas hacían, que quizás como pastor se lo digo, es la cosa más difícil de lidiar. Y tiene que ver con el versículo 19. Dice, estos son los que causan, aquí está la acción, divisiones en medio de ustedes. Mire, yo he sido pastor por más de 15 años, casi 20. Y esto es lo más desastroso en una comunidad. Personas que causan divisiones, causan situaciones en la comunidad. Mire, aquí ya la bomba ha explotado. Aquí ya la bomba, alguien la pisó y hay destrucción, hay pedazos por donde quiera, hay divisiones por donde quiera. Esto es muy lamentable, pero otra vez es lo que los delata a estas personas. Pero hay que ir más profundo todavía, porque uno se tiene que preguntar de dónde vienen entonces todas estas cosas. Bueno, tercer marco y último. Finalmente termina con el tercero y dice: su corazón delata a estas personas. Su corazón es lo que los delata a estas personas. Versículo 19, mire la segunda parte del 19, dice: son individuos que mundanos. O sea, no son de la iglesia, son parte de la comunidad, pero no son de nosotros. ¿Y por qué no son de nosotros? Aquí está, este es el punto. No tienen al Espíritu. Aquí en mayúscula, Espíritu significa el Espíritu Santo. Mire, aquí está la razón principal de las palabras que dicen estas personas, de los deseos que tienen, de las acciones que hacen, es que estas personas no tienen el Espíritu Santo. Han abandonado completamente esta fe, en realidad no tenían esta fe. No estaban como parte del pueblo, estaban ahí para destruir a medio mundo. Estas personas viven sus vidas sin convicción alguna. ¿Sabe? El creyente cuando peca se siente mal. El creyente cuando peca y hace algo, porque nadie es perfecto acá, no se queda en pecado, confiesa su pecado y desea cambiar. Señor, yo soy débil, yo te necesito, ayúdame en esta lucha. El creyente quiere avanzar en su caminar. El apóstata le vale todo. El apóstata peca delante de Dios, pero él sigue pecando y no siente nada, separado de Dios. Mire, que Dios nos ayude, hermano, amigo, el día de hoy, a no ser parte de una iglesia muerta, a no quizás formar la fila el día de hoy solo para ver nuestro rostro en el espejo del ataúd abierto, vernos nosotros. Mire, que Dios
nos ayude el día de hoy. Y sabe, estas palabras son fuertes, pero qué bueno. Estas palabras fueron preservadas en un libro tan pequeño, con solamente 24 o 26 versículos, si no me equivoco, para nosotros, para despertarnos, para ayudarnos a evaluar nuestra vida el día de hoy, para mantenernos, mire, aún a mí, mantenerme a mí alerto. ¿Sabe por qué? Porque el problema no solamente, y lo hemos mencionado en esta serie, es afuera, el mundo afuera. No. El problema, si somos distraídos, podemos, ser nosotros. El problema es del corazón. Muchas veces, mire, sin saberlo, el peligro podemos ser nosotros si nos descuidamos. Es por eso que Pablo nos dice, y yo no sé cómo hemos entrado, la palabra de Dios es viva y activa, hermano, para traer convicción, para ayudarnos a rendir, para ayudarnos a regresar a lo mejor del universo que es Cristo Jesús. Por eso es que Pablo le dice a la iglesia llena de un montón de problemas, llena de personas también en situaciones de Corinto, lo siguiente en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5 dice, examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. Dice la pregunta, ¿no se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? Recuerden quiénes son. Pregúntense, examínense, despierten, en otras palabras. Mire, alguien dijo que la apostasía más grande que nosotros como creyentes podemos hacer delante de Dios es decir que conocemos a Dios y luego negarlo con nuestro estilo de vida. Vuelvo y repito, decir que conocemos a Dios y luego negarlo con nuestro estilo de vida. Mire, que Dios nos ayude a reflejar a Cristo Jesús. Usted sabe dónde está su corazón. Usted conoce sus acciones, usted conoce las minas, usted conoce cómo hemos entrado. Y Señor, por medio de tu Espíritu Santo que vive y mora en cada uno de los que somos llamados hijos, que podamos caminar como tú deseas. Que puedas tú examinar nuestros corazones para reflejar tu imagen, Señor, a este mundo que te necesita. Señor, ayúdanos. Mire, que la imagen que podamos ver en ese espejo sea la de Cristo y no la de nosotros. Porque si es la de nosotros, estamos en problemas. Pero si es la de Cristo, si es la de Él, vamos a brillar como nunca. Vamos a morar con Él, amigo, hermano. Mira, el día de hoy, nuestro clamor del corazón. El día de hoy, para algunos acá, nosotros, este es mi clamor, Señor, delante de ti. Como el salmista David en el Salmo 139 dice lo siguiente: de lo más profundo de nuestro corazón es el clamor de muchos, debe ser el clamor de muchos. Dice: examíname, Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Yo te doy, Señor, acceso a los cuartos oscuros de mi corazón. Señor, examíname, por favor. Versículo 24, ve si hay un camino de perversidad. Y si lo hay, oiga lo que dice el salmista: y guíame. Guíame, por favor, al camino eterno. Sabe, nosotros tenemos un mediador con el Padre. Su nombre es Cristo Jesús. Su nombre es sobre todo nombre porque da misericordia y amor a un pecador como todos nosotros. Y es este evangelio, estas buenas noticias en la cual nosotros nos aferramos únicamente, hermano, porque lo necesitamos a Jesús todos los días de nuestra vida.
Sabe, la apostasía es algo que se ve, pero es algo también que debemos luchar. El punto de Judas es luchen. Luchen por la verdad que ustedes saben. Luchen por el amor de Dios contra el pecado. Luchen porque hay un mundo viéndonos. Hay un mundo que necesita de nosotros. Necesita a Cristo Jesús, la imagen de Dios en este mundo. Nosotros somos llamados a hacer eso. Que Dios nos ayude como iglesia a rendir todo delante de Él y tener un corazón como el salmista David, que hizo barbaridades también, pero que fue un creyente, se humilló y dijo: Señor, por favor, yo no quiero ser como aquellos. Yo quiero que esto sea real, que no solamente sea de venir rutinamente a la iglesia, sino transforma mi vida para vivir abundantemente en Cristo Jesús. Eso, aquí hay cosas maravillosas en Él. En el río de gracia, en el río de amor, habitando en Él hay fruto. Ese árbol puede tener fruto, esa nube va a traer lluvia, agua viva, porque Cristo mora en nosotros. Él lo puede hacer. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios nos ayude. Háblanos, Señor.